El extraño. Readaptación por Isaac Jaciel y Aranza Gaspar. Una persona infeliz es aquella que solo tiene recuerdos de miedo y tristeza. Una persona desgraciada es aquella que en su soledad solo se detiene a mirar los lugares lúgubres a los que está acostumbrado, mientras piensa en el vacío de lo que es la existencia. El destino que me dieron los dioses es triste. Solo soy un ser aturdido, frustrado, estéril y arruinado. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior dicho, me siento extrañamente satisfecho y me aferro desesperadamente a esos recuerdos marchitos, esos recuerdos que cada vez se hacen más frecuentes en mi mente, recuerdos que me hacen llegar a un conocimiento más profundo de mí mismo. No tengo idea de dónde nací, ni a dónde pertenezco. Solo recuerdo un castillo infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y corredores agrietados. Recuerdo que al mirar hacia arriba solo se veían telarañas y sombras. Todo es tan confuso. Las piedras de los agrietados corredores siempre estaban odiosamente húmedas, y por doquier se percibía un olor maldito, como pilas de cadáveres de generaciones muertas. Ese olor infundía mucho terror en mí. No quiero saber qué es lo que lo provocó. Jamás había luz, por lo que solía encender velas para quedarme observándolas fijamente en busca de alivio. Afuera no brillaba el sol, y es por culpa de esas arboledas que se elevan por encima de la torre más alta. Era solo una torre negra, que sobrepasaba la punta de todo el ramaje y salía a cielo abierto. Pero estaba casi en ruinas, y solo se podía ascender a ella por una pared muy áspera y peligrosa. Era casi imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades. Sin embargo, no puedo recordar a ninguna persona excepto a mí mismo. Ningún ser viviente salvo ratas, murciélagos y arañas. Todos muy silenciosos. Supongo que quienquiera que me haya cuidado debió haber sido una persona asombrosamente vieja, puesto que mi último recuerdo de alguien, de alguna persona viva, es de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí los huesos y esqueletos esparcidos por las criptas no representaban ningún temor, no me parecían grotescos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me debió haber guiado, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que, si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era, para mí, una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo. Por esta razón me limitaba a compararme a las figuras juveniles que salían en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera de estas criptas y habitaciones macabras se sentía el sutil viento, un viento esperanzador para mis necesidades de contacto con otros seres. Pero era un lugar encerrado al final de cuentas. Estaba dentro de los muros del castillo, y mi única compañía eran los árboles y los otros insectos y animales silenciosos. Es tranquilizante que haya un bosque dentro del castillo. Puedo escuchar el sonido del viento y mi soledad se hace más llevadera. Afuera, recostado bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras pensando y soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado lleno de flores y animales en armonía. Una vez traté de escapar por el bosque, pero a medida que me alejaba del castillo el ambiente se hacía más tenso. Las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores. De modo que eché a correr frenéticamente de vuelta por donde vine. No fuera a ser que me extraviara en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no sabía qué esperar. Hasta que un día en mi negra soledad, el deseo de la luz se hizo tan intenso que ya no pude esperar más. Ya no pude permanecer inactivo, y mis deseos de salir de este lugar se hicieron más fuertes.
así que decidí escalar esa torre. No me importaba caer. Prefería escalar y caer, y aunque sea vislumbrar un poco de luz, antes de quedarme aquí sin jamás haber visto la luz del día. A la húmeda luz crepuscular escalé los peldaños de piedra hasta llegar a la parte donde terminaban. De allí en adelante escalé por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie. Seguí mi peligroso recorrido. Esa torre era horrible. Era horrenda y negra, solitaria y en ruinas, siniestra con un mudo aleteo de espantosos murciélagos. Pero más horrendo era aún mi recorrido, ya que era muy lento mi avance. Por más que escalaba no se iban las tinieblas, y el frío aún era estremecedor. Temblando de frío, yo me preguntaba por qué no llegaba a la claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. La noche de pronto había caído sobre mí. Intenté buscar una ventana con mi mano libre. Buscaba una ventana para poder introducirme y así echar un vistazo a todo el camino que había recorrido. Después de un rato interminable, sentí que mi cabeza tocó algo. Supe entonces que debía haber llegado a la terraza, o cuando menos alguna clase de piso. Alcé mi mano libre en la oscuridad y palpé un obstáculo. Descubrí que era de piedra e inamovible. Luego no me quedó otra opción más que rodear la torre. Me tuve que aferrar a cualquier soporte que la pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente, tanteando con mi mano, hallé un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba. Empujé la losa con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos para escalar. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que iba más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba una abertura que conducía a la superficie plana de piedra. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando de que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Una vez que estaba seguro de haber alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la puerta, pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Todavía estaba muy oscuro cuando llegué a la puerta que había hallado gracias a examinar el lugar por un rato. Traté de no precipitarme para evitar caer desde la increíble altura que ya había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno fue tan demoníaco como el de lo desconocido y grotescamente inconcebible. Nada de lo que había soportado podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la puerta, nada menos que la tierra firme. Había muchas casas iluminadas por el brillo de la luna, y también estaba una iglesia que les hacía un poco de sombra. Medio inconsciente, abrí la puerta y avancé aturdido por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba decidido a ir en pos de la luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué rayos era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo normal, sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otras veces abandonándolo para descansar y admirar. En un momento dado tuve que cruzar un río a nado rápido. Mi camino no tenía un rumbo fijo. Trataba de seguir ese camino de grava, pero algunas veces lo perdía de vista para poder descansar y admirar ese paisaje lleno de curiosidad, lleno de praderas en las que solo se podían ver ruinas antiguas. En un momento determinado tuve que cruzar un río a nado rápido. Por los escombros que había, parecía que alguna vez hubo un puente ahí.
Ya habían pasado más de 2 horas cuando llegué a mi aparente meta. Era un venerable castillo cubierto de hiedras. Estaba en el centro de un gran parque lleno de árboles. Lo que más me cautivó fueron las ventanas abiertas, llenas de luz, y que enviaban ecos de la más alegre de las fiestas. Me acerqué y pude admirar las más hermosas vestimentas que portaban tanto hombres como mujeres. Como jamás había oído voz humana, solo podía intuir y adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos, otras me eran absolutamente ajenas. Tras contemplar un rato, decidí entrar por la ventana y me introduje en la habitación, una habitación brillantemente iluminada. Mi única esperanza se convirtió en un instante al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que, en el instante que entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando sobresalió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor. Un pavor de horrible intensidad, que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. Todos huían, y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos. Estos eran arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y solo se tropezaban contra la pared. Se tropezaban contra la pared en su intento desesperado por salir de las puertas. Una vez que estaba solo y aturdido en la brillante sala, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando en la cosa que me pudiese estar acechando sin que yo la viera, esa cosa que hizo que todos salieran huyendo. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia. Detecté un movimiento veloz dentro de una sala similar a la primera. A medida que caminaba por el pasillo comencé a percibir la presencia con más nitidez. Y luego, con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó. Contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía esa cosa, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación, la pútrida y viscosa imagen de lo dañino, la atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Esa cosa no es de este mundo, o al menos había dejado de serlo. Y, sin embargo, con un enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía cada vez más. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Esa cosa era una abominación. El solo verlo me daba terror. Traté de levantar la mano y tallarme los ojos para asegurarme de lo que veía era real, pero yo estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio, y, tembloroso, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa cuya inhumana respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude usar mis brazos para protegerme de la bestia que cada vez se acercaba más y más. Sin embargo, de pronto mis manos tocaron la extremidad putrefacta de la bestia. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la hostil abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba mis dedos de sus sucias garras. Pero en el cosmos existe el consuelo y alivio además de la amargura y lo lúgubre.
Ese consuelo y alivio es el olvido. En el supremo horror, en ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entré en sueños, salí de aquel edificio fantasmal y eché a correr rápida pero silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefre-Ka, en el misterioso y desconocido valle de Adot, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Nef, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas Nikitoris bajo la gran pirámide. Y, sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la iluminación. Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable, surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo.